estamos en la clase número 10 de aceros especiales. En esta clase vamos a conversar sobre lo que son los tipos de aceros inoxidables que corresponden a la unidad de aceros inoxidables, nuestra última unidad, el número 4. Y en el día de hoy pues veremos lo que son los aceros inoxidables ferríticos y los aceros inoxidables martensíticos. En cada uno de ellos, obviamente tendremos las características básicas, comprendidas en las definiciones, sus aspectos importantes. Trataremos de hablar también sobre los tratamientos térmicos y las aplicaciones típicas que puedan tener cada uno de estos tipos de acero. Como sabemos, una de las características que poseen los aceros normales o aliados o a bajo carbono es que tienen ese flagelo de ser corroídos por medios que lo puedan rodear, desde la misma temperatura ambiente hasta ambiente severo, permiten la disminución de la calidad de este tipo de material. Es la única, vamos a decir, la desventaja más significativa que tiene este tipo de acero. Por tal consecuencia, fueron creados estos tipos de aceros inoxidables que fueron creados de manera fortuita, vamos a decirlo así, a partir de la Primera Guerra Mundial, y que, bueno, que posteriormente fueron, a medida de científicos en el viejo continente, específicamente en Francia y Alemania, pues permitieron la diversificación de estos tipos de acero, principalmente en estos tres primeros grupos, que son el acero ferrítico, el acero martensítico y el acero austenítico. Y ya, pues, a medida que iba avanzando los conocimientos, la generación de los mismos, entonces iban apareciendo otros tipos de acero que obviamente ayudan o mejoran o tienen calidades superiores a estos tres principales, a estos tres tipos básicos de aceros inoxidables. Entonces, este tema trata sobre los tipos de acero inoxidable, enfocado en la unidad titulada aceros inoxidables, donde se detallan las características, propiedades, tratamientos térmicos y aplicabilidad de estos aceros, tanto ferríticos como martensíticos. ¿Sí? Bueno, primero vamos a ver lo que son los aceros inoxidables, un repaso. Aquí podemos observar que hay tres tipos de aceros inoxidables. Fíjense que los aceros inoxidables funcionan o tienen un rango de lo que es el 10,5% mayor o igual a 10,5% de cromo, es decir, que el segundo elemento en importancia de esos aceros dentro de la estructura del solvente es el cromo y posteriormente el carbono. Y el carbono también va a jugar un papel importante en las características de cada uno de estos materiales. Entonces, en el día de hoy vamos a ver estos dos, que el acero ferrítico, lo que le estábamos comentando, que es una aleación a hierro-cromo, donde el cromo coexiste a partir de un rango de 10,5 a 30% del mismo, y el carbono coexiste en bajo contenido, que es 0,15 a 0,08% del mismo. Y posteriormente veremos el acero martensítico, donde su rango de cantidad de cromo está entre el 12 y el 19%, y obviamente aquí podemos observar cómo el carbono juega un papel importante para la función de este tipo de acero martensítico. Entonces, bueno, estos son los principales. Bueno, el día de mañana, que es nuestra última clase, veremos lo que es los aceros austeníticos y los aceros por precipitación y los aceros dúplex. Y bueno, aquí podemos también detallar lo que es el diagrama de los aceros inoxidables. Como podemos ver, hay dos zonas que nos interesan. De todas estas zonas son bastante interesantes, pero a nosotros nos interesan dos zonas. La zona austenítica, que vemos aquí en el extremo izquierdo del diagrama, y toda esta zona ferrítica. Entonces, como estamos hablando de los aceros inoxidables ferríticos, entonces su comportamiento va a estar influenciado aquí. Y si nosotros observamos en el porcentaje, y nos vamos otra vez aquí a la tablita, y el porcentaje nos dice que el cromo debe tener entre 10,5 y 30%, si nos vamos al diagrama, fíjense que puede existir por encima de los 10,5, 12,7 hasta el 30%, a unas temperaturas bastante significativas. Entonces, en este rango, el diagrama de los aceros inoxidables que va a coexistir, va a vivir parte de lo que es los aceros inoxidables ferríticos. Entonces, ahora sí, vamos a definir qué son esos aceros inoxidables ferríticos, y como les dije, pues, su principal característica es que posee una estructura
estructura ferrítica. Y son aleaciones binarias de hierro-cromo que contienen un 12 a un 30% de cromo, ¿sí? ¿Qué característica tiene ese porcentaje de cromo? De que el cromo expande esa región de la fase alfa y suprime la región de la fase gamma. Es decir, aumenta la ferrita, la zona ferrítica, y disminuye la zona austenítica de nuestro diagrama. Entonces aquí podemos ver cómo es el diagrama hierro-carbono. Perdón, la microestructura del acero inoxidable ferrítico, característico de este tipo de acero. Y bueno, hay una característica fundamental de este tipo de acero, es la adición de ese carbono. Esa adición de ese carbono va a producir dos efectos. Uno, el tamaño de la región austenítica aumenta considerablemente. Es decir, si nosotros añadimos carbono, ¿verdad? Aumentamos la cantidad de carbono, lo que estamos produciendo es que aumente esa zona austenítica, y al aumentar la zona austenítica, pues van a cambiar las propiedades de ese acero ferrítico. Y que a la medida, como ya sabemos, que aumenta la cantidad de carbono, pues ese carbono va a tener la posibilidad de formar carburos de cromo. Y va a tener la posibilidad de formar dos principales carburos de cromo, que son los que le van a dar esas características particulares, dependiendo de la conformabilidad que se le pueda dar. Entonces vamos aquí a la siguiente página para que podamos observar cuál es la influencia que tiene ese carbono sobre los aceros ferríticos. Si nosotros observamos en esta primera figura, la primera figura puede observar que es el diagrama de los aceros inoxidables, pero en este caso se van a diferenciar por la cantidad de carbono que está presente en esa aleación. Por ejemplo, aquí vemos la sección vertical del diagrama hierro-cromo, del diagrama ternario hierro-cromo-carbono, donde se registra que en la parte A hay un 0,5% de carbono, pero cuando agregamos a 0,1 vemos cómo esta zona que está aquí, fíjense, en el diagrama original no veíamos esta zona, que era la zona ferrítica más austenita, alfa más gamma, ¿sí? Entonces, cuando se agrega el porcentaje de carbono, en esta solución, en esta composición, vemos cómo aparece este diagrama, que es esta zona, perdón, que es la zona de ferrita más austenita. Y dentro de esa zona, pues va a coexistir parte de los aceros inoxidables ferríticos, aunque esté en presencia de la austenita. Pero la ferrita es la que está rigiendo ese comportamiento. Pero si nosotros agregamos más contenido de carbono, vamos a observar que esta línea que está aquí va a tender a desplazarse hacia allá, intentando cerrar o disminuir la cantidad de ferrita, sino que ahora la cantidad de ferrita va a coexistir en mayor cantidad con la austenita, ¿sí? Como lo vemos en esta parte del diagrama. Entonces aquí tenemos cómo influye el porcentaje de carbono para la formación de otros tipos de acero ferrítico con otro tipo de propiedades, porque va a coexistir no solamente una estructura netamente ferrítica, sino que también va a coexistir una estructura acompañada con la austenita que está aquí, ¿sí? Y que también, bueno, ayuda a la precipitación de los carburos, como lo vemos aquí en esta tabla. Entonces, se forman dos tipos de carburos importantes. Esos carburos son estos que están aquí, que es M. Bueno, la palabra M significa la unión entre el hierro y el cromo. M es igual a hierro más cromo. Entonces, esta fórmula, esta geometría química que está aquí, lo vamos a determinar como F cromo 23 con C6. Y este sería el K2, que sería F cromo 7 con C3. Esta sería la composición de estos principales carburos que se presentan en los aceros inoxidables ferríticos. Obviamente también vamos a tener un tercer carburo, que es el característico de los aceros, que es la cementita, ¿sí? Que es el carburo de hierro, pero la formación de la precipitación o agregar mayor contenido, aparte de desplazar la zona alfa más gamma,
también ayuda a que precipiten otro tipo de carburos que le van a dar las características mecánicas, mecánicas, metalúrgicas sobre estos tipos de acero inoxidables ferríticos. Entonces, de todo que está aquí, el más importante es el K1, porque este se forma, el K1, que es este tipo de como les dije, es el que se va a formar en los límites de grano. De estos dos, este es el más importante. Y al formarse en los límites de grano, entonces ahí va a variar las propiedades mecánicas del material a la hora de la conformabilidad. Entonces podemos observar que en su resistencia, si nosotros observamos, el K2 tiene una resistencia muchísimo mayor que la resistencia del K1. Entonces, bueno, aquí podemos observar que estos dos tipos de carburos pueden influir sobre las propiedades del material. Vamos a ver la siguiente lámina. Y aquí podemos observar los diferentes tipos. Entonces, dependiendo de la cantidad de cromo, el cromo, vamos a ir puntualizando. El cromo juega un papel importante porque el cromo va a ser, como tiene una estructura BCC, va a tender a formar una estructura ferrítica. Va a unirse a la estructura ferrítica del hierro, al hierro alfa, que es una estructura BCC, y va a tender a incrementar esa zona. Pero si nosotros agregamos más contenido de carbono, entonces van a suceder dos fenómenos. Uno, que ocurra una formación alfa más gamma, que sería la formación de ferrita más austenita, y que se aumenta ese contenido de carbono, esa zona alfa más gamma aumenta también. Y al aumentar esa zona va a haber mayores características o mayores propiedades de esos materiales, o va a variar las propiedades de esos materiales. Eso también influye en la precipitación de diferentes tipos de carburos, que es el carburo K1 y K2, que son carburos de cromo, conjuntamente con el carburo de hierro, que es la cementita, van a formar parte de la microestructura del material. Pero nos vamos a enfocar exclusivamente en el K1, porque ese K1 es el que va a precipitar dentro de los límites de grano de la estructura, y por lo tanto tiende a variar la conformabilidad del material, y al variar la conformabilidad del material también puede variar la resistencia a la corrosión, que una de las características de los aceros inoxidables es la resistencia a la corrosión. Entonces, podemos observar aquí varios tipos de aceros ferríticos, acero inoxidable ferrítico. Aquí vemos los tres principales, que son el 430, ¿verdad? Vemos el principal, pero del 430 se desprenden tres, que es el 405, 442 y 443. Y esto va a depender de en qué manera de la composición de esos aceros ferríticos, sabiendo ya que la cantidad de carbono altera las propiedades del material. Entonces, por ejemplo, en el 430 podemos decir que es modificado, o su modificación es producto del maquinado del material, ¿sí? Y son utilizados para cortes pesados, piezas para máquinas destinadas a hacer tornillos. El 430 es aleación básica, es la principal. Está en el grupo del tipo de cromo no endurecible, se utiliza para adornos decorativos. Y el 430 con selenio, la modificación del maquinado se produce por la modificación del maquinado. Se emplea para cortes ligeros y puede incluir trabajo en caliente. Entonces, del 430 se desprenden estos que están aquí, que es el 405 por la adición del aluminio, el 442 con alto contenido de cromo y el 446 el mayor contenido de cromo que el 442. Entonces, fíjense que si nosotros extrapolamos, vemos que el 405 tiene una adición de aluminio. El aluminio es refinador de grano, es decir, que aumenta la dureza solo por la adición del aluminio. Pero aquí tenemos el cromo. Entonces, el cromo aumenta la resistencia del material y también aumenta la resistencia a la corrosión. Pero dentro de estos dos,
el 446 tiene mayor resistencia porque posee mayor porcentaje de cromo. O sea que ahí siguen jugando o siguen teniendo papel importante las propiedades del material, es decir, la composición de la aleación. Entonces, dentro de sus características, observamos que hay 8 características fundamentales. Uno es la soldabilidad. Esta soldabilidad es mucho mayor a los martensíticos que los austeníticos. Y esto es por ese bajo porcentaje de carbono que poseen esos aceros, porque a pesar de que se le está agregando carbono, el carbono que se agrega es mínimo. Porque si nosotros observamos la composición general de los aceros inoxidables ferríticos, es una composición que lo máximo que va a obtener es 0,08. Tiene una resistencia a la corrosión que es algo superior a los martensíticos, a pesar de que los martensíticos tienen alta resistencia porque ya lo podemos analogar de que tienen una estructura martensítica, estos tienen mayor resistencia a la corrosión. Pero dentro de los 3 procesos o de los 3 tipos de aceros principales, es el que él tiene, o el acero ferrítico tiene menor resistencia a la corrosión que los aceros austeníticos. Aumenta el tamaño de grano a las temperaturas elevadas. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura y luego aumentar el tamaño de grano, y al aumentar el tamaño de grano, podemos producir que se pueden producir mayor conformabilidad. Entonces se pierde la resistencia a ese material o se pierde lo que se llama el trabajo en rojo. No es endurecible por el tratamiento térmico. Como sabemos, es un acero inoxidable ferrítico, por lo tanto, el porcentaje de austenita que pueda tener si se le agrega cierta cantidad de carbono no va a permitir que se formen unas nuevas estructuras, por ejemplo, la martensita. Porque para que se forme esa martensita, una probabilidad que pueda existir es que toda la estructura vuelva en la zona de austenización esté 100% austenítica, pero aquí no va a estar a esa característica, sino que no le va a dar chance de formar una nueva estructura, y eso lo vamos a determinar ahora más adelante con los tratamientos térmicos. Por lo tanto, la única parte que puede ser endurecida es que cuando se eleva la temperatura, producto de un trabajo o producto de otro factor, si se enfría rápido, adquiere cierta dureza, pero esa cierta dureza la adquiere por la cantidad de carbono que pueda tener, o por esa parte, vamos a decir, de austenita que pueda tener en esa zona alfa más gamma, que puede hacer que se endurezca un poquito más, pero de verdad que realmente no es aplicable ese tratamiento térmico. Menor ductilidad. Esta característica es que porque como tienen alta resistencia, pues disminuyen su ductilidad, pues su capacidad de conformabilidad. Y esto obviamente disminuye también la tenacidad, y a su vez también proporcionan o son bastante magnéticos. Es decir, que si son bastante magnéticos, tienen mucha relación con la soldabilidad, porque cuando están formándose el arco metálico es muy, muy inestable, pues. Entonces, bueno, si ustedes, no sé si, creo que no lo han visto todavía, lo que es soldadura, y bueno, una parte fundamental que es el arco metálico que se forma, que es la unión entre el arco que se forma, que es donde se está fundiendo tanto el material base con el material de aporte. Entonces, como son bastante magnéticos, entonces va a repeler ese arco. Es decir, porque el contacto del material de aporte con el material base no va a hacer que el arco metálico sea estable, y por lo tanto el cordón de soldadura, el punto de soldadura que se forme, sea muy ineficiente. Por eso es que su soldabilidad no es tan óptima, pues, que en otro tipo de aceros inoxidables. Entonces, excelente resistencia al pitting. A ver, fíjense que aquí dice que excelente resistencia a la picadura en ambientes con cloruro. Cuando recordamos la clase pasada, decíamos que los aceros inoxidables no necesariamente perdían su pasividad en un ambiente ácido, sino que dependía del tipo de ácido, de la generación de ese ácido, esa pasividad se podría mantener. Entonces, por ejemplo, en ambientes con ácido nítrico, esa pasividad se mantiene, pero con ambientes
en base a cloruro, fluoruro, esa pasividad se pierde. Entonces, como se está perdiendo esa pasividad, entonces está generando el pitting. Entonces, en este caso, en los aceros inoxidables ferríticos mantienen esa resistencia solamente en el pitting, porque ellos son vulnerables. El acero inoxidable ferrítico es vulnerable a la corrosión intergranular. ¿Y por qué a la corrosión intergranular? Por la formación del precipitado K1, del carburo de cromo 1, K1. Porque ese precipitado K1 se forma en los límites de grano y entonces al tener una resistencia menor que comparado con otro tipo de carburo, ese fomenta la resistencia en ese tipo de zona. Y esa resistencia que se da en ese tipo de zona es la resistencia intergranular. Entonces, el acero inoxidable ferrítico sufre de corrosión intergranular por la presencia de esos carburos de cromo cuando se aumenta el carbono dentro del acero, ¿sí? Pero presenta una resistencia al pitting en ambientes que, mira, fíjense que son ambientes que tienden a bajar la pasividad de los aceros inoxidables. Entonces, esto más o menos es lo que se considera las características más importantes de los aceros inoxidables ferríticos. Ahora vamos hacia lo que es los térmicos. Entonces, fijémonos acá. Una de las características es cuando son enfriados rápidamente desde una temperatura alta se endurecen, es lo que estábamos conversando. El tratamiento térmico como tal no se va a realizar, porque o se realiza, pero no va a producir grandes cambios. Y esos grandes cambios se producen porque hay una precipitación, una formación de una nueva estructura con nuevas propiedades. En este caso, lo que buscamos es la martensita, que es, por ejemplo, lo que va a ocurrir en el siguiente acero inoxidable que vamos a ver. Entonces, aquí la única manera de que se pueda obtener una característica diferente es cuando son enfriados rápidamente de una temperatura alta. Allí se van a endurecer. Y uno de los tipos de acero que vamos a obtener, de ejemplo, va a ser los aceros inoxidables ferríticos A430. Si nosotros observamos en la clasificación que vimos, observamos que el 430 es el principal y de ahí derivan todos los demás tipos de acero inoxidable ferrítico. Entonces, este AIC 430 tiene una composición de 16 a 18% de cromo y un 0.12% de carbono. Es decir, que es alta contenido de carbono. Y si al tener alto contenido de carbono, fíjense que en la zona alfa más gamma del diagrama ternario se incrementa, entonces dando posibilidad que se forme este tipo de acero. Y si nosotros observamos, el 430 es el que está en esta región que está aquí, ¿sí? En esta región que está aquí, que se mueve alrededor de 16 a 18% y a unas temperaturas, si nosotros lo movemos hacia acá, a unas temperaturas Fahrenheit, si lo observamos aquí, fíjense que aquí se puede formar a una temperatura superior a los 1800 grados Fahrenheit. Entonces, a esta composición, entonces damos prioridad a que se forme ese acero austenita, ese acero ferrítico. Entonces, ocurre eso. Entonces, vamos a observar ahora un diagrama de enfriamiento para que observemos qué es lo que sucede en ese. Fíjense el diagrama de transformación isotérmica de ese mismo acero, fíjense, inoxidable 430, austenizado a 1090 grados centígrados por 15 minutos. Nosotros a priori podemos observar aquí el diagrama de transformación, el diagrama isotérmico, podemos observar que a una temperatura de austenización tenemos una ferrita que corresponde al 60% de la microestructura y un 40% de la austenita, es decir, mayor es el contenido de ferrita. Por eso es que prevalece que sea un acero inoxidable ferrítico. Pero si nosotros observamos, ¿sí?, que en esta curva que está aquí, esta curva es la que da inicio a la precipitación del primer carburo. Ese primer carburo precipita, ¿verdad? Prácticamente, si nosotros observamos la punta de la nariz, lo máximo que va a precipitar es en un tiempo de un segundo. Es decir, que la formación de martensita es casi imposible. Por esa misma característica del ferrita, por la presencia de esta ferrita que está aquí. Es prácticamente imposible que se forme 100% martensita. No se va a formar, porque en un segundo lo primero que se va a formar
es la precipitación de el primer carburo, que es el carburo K1, que es el carburo más importante. Y ese carburo, dependiendo de la cantidad de cromo, de la cantidad de carbono que tenga, va a ir precipitando en los límites de grano de esa formación, de esa microestructura, de la matriz de esa microestructura. Y podemos observar, fíjense que aquí dentro de esa ferrita, porque fíjense qué es lo que está cambiando aquí. La ferrita se mantiene, pero lo que va a cambiar es el 40% de la austenita. Ese 40% se va a cambiar primero a una precipitación de carburo de cromo, aquí, que se va a formar a un segundo, y aproximadamente a 60 segundos, ¿sí?, se va a formar la ferrita, pero una ferrita que proviene de esta austenita que se está transformando, porque recuerda que lo único que se transforma aquí es la austenita, la ferrita se mantiene. Como decíamos nosotros en tratamiento térmico, es como una ferrita preutectoide, vamos a decirlo así. Entonces, aquí ya tenemos presencia de ferrita, ¿ves? Entonces, hay una presencia de ferrita que va aumentando a la medida que va aumentando, que a la medida que va avanzando en el tiempo. Entonces, con esto, ¿qué tratamos de decir? Que la posibilidad de que se forme otra microestructura diferente a la que se presenta en este tipo de acero inoxidable, es muy, muy difícil, muy compleja. Tiene que ser, fíjense que lo primero que se va a formar es un carburo de cromo en un segundo, prácticamente en un segundo o menos de un segundo. Así que inmediatamente cuando ocurre el proceso de enfriamiento, lo primero que va a ocurrir es la precipitación de ese carburo. Y esos carburos van a formar en los límites de grano, ¿sí?, dando esas características que hemos conversado. Si lo vemos en otro tipo de diagrama, que lo vemos, bueno, aquí vemos lo que son las aplicaciones técnicas. Y esas aplicaciones técnicas, ¿cuáles son? Los tubos de intercambiador de calor. Estos tubos de intercambiador de calor son los que tienen problemas para corrosión bajo tensión. Fíjense que, vuelvo y repito, en la parte corrosiva, la única manera de que este material sufra de corrosión es corrosión intergranular, pero estos son utilizados para cuando son para tubos intercambiadores de calor, porque ellos van a estar sometidos a corrosión bajo tensión, corrosión por picadura. Es un ambiente que es propenso para generar ese tipo de corrosión, y entonces el material que se va a utilizar es para proteger de que no se forme ese tipo de, siempre y cuando se controle la cantidad de carbono y la formación y forma del carburo K1. La segunda aplicación es el estampado profundo de la pieza. Es decir, que ayuda mucho más a la resistencia. No hay una buena tenacidad del material. La tercera es las aplicaciones de resistencia aplicaciones de resistencia al agrietamiento por corrosión. Lo que estábamos hablando, son utilizados cuando el ambiente que está sometido a esa pieza pueda sufrir resistencia a la corrosión. Entonces, a grosso modo, vamos deduciendo que este acero inoxidable ferrítico es utilizado para ambientes corrosivos. Sí, para ambientes corrosivos. Tienen una alta resistencia a la corrosión. Y porque, bueno, su estructura ferrítica lo permite. Lo otro es los tubos de escape de automóviles, también por la generación de calor que ocurre en los automóviles, el proceso de combustión, nos ayuda protege de la dilatación térmica producto de esas temperaturas y que posiblemente puedan ejercer corrosión en ese material. También es utilizado para adornos decorativos, arquitectónicos, componentes que requieren protección contra subidas de temperatura, dependiendo de la composición. Recordemos que estamos hablando solamente de 3 elementos aleantes, que es, dos elementos aleantes. Estamos conversando de 3 elementos principales, que es el hierro, el cromo y el carbono. Pero dependiendo de la composición que pueda tener, también se puede determinar que hay una resistencia a la subida de temperatura, y eso también es producto de que se le agregue cromo o que se le agregue cobalto, que ayuda a que se mantenga ese trabajo en rojo. Y tanque de agua caliente, es decir, que también
esa misma característica que tiene el cromo, que puede ayudar a soportar altas temperaturas, también puede ser utilizado este tipo de acero para este tipo de aplicación que influye la temperatura. Entonces, a grosso modo, para finiquitar aquí los aceros inoxidables ferríticos, son aceros inoxidables que tienen un porcentaje moderado o un porcentaje característico de cromo, que se mueve entre el 12% y el 25% aproximadamente. Tiene una influencia significativa del porcentaje de carbono. Al aumentar ese porcentaje de carbono, aumenta la zona bifásica de ferrita más austenita, por lo tanto modifica las propiedades del material, ¿sí? Porque al entrar en juego la austenita, hay variabilidad de las propiedades. Entonces, esa influencia que tiene al agregar carbono va a producir esa modificación de propiedades, pero también aumenta la posibilidad de que se precipiten carburos. Entonces, nosotros tenemos entendido y tenemos de manera muy análoga de que el carburo nos ayudan a fortalecer o a darle resistencia al material, sí es verdad, pero también pueden permitir de que se genere si se genere la pérdida de la pasividad del material. Y en este caso, esos carburos, en especial el K1, al aumentar ese porcentaje de carbono, disminuye la pasividad del material, pero en este caso se va a enfocar drásticamente en la corrosión intergranular, porque esos carburos se van a formar en los límites de grano y dependiendo de su morfología, en este caso alargadas, va a producir que se forme la corrosión a su alrededor, porque se generan concentradores. Es un carburo de alta resistencia que va a permitir que se generen esfuerzos internos, ¿verdad? Y posteriormente se generen los concentradores de tensiones, y al generarse esos concentradores de tensiones, producto de esa corrosión que puede ocurrir en esa zona. Pero solamente es el talón de Aquiles que tiene este tipo de acero, porque para posteriores tipos de corrosión que se puedan dar, él los protege, es decir, mantiene la pasividad del material. Entonces, por eso es que se pueden utilizar en ambientes acidificantes basados en cloruros o fluoruros, que son ambientes que de manera general tienden a disminuir la pasividad, pero en este caso el acero ferrítico la mantiene. Entonces, como característica final que pueda tener este acero inoxidable ferrítico es que mantiene o se utiliza principalmente porque tiene alta resistencia a la corrosión y porque su costo también es moderado, vamos a decirlo así. Entonces, estas son las principales características del acero ferrítico. Ahora, vamos a lo que es el acero martensítico. Entonces, una de las bases fundamentales es que contiene 12 a 17% de cromo. Es decir, que si nosotros lo comparamos con el ferrítico, tiene menor cantidad de cromo, entre comillas. Pero fíjense que yo señalando con el dedo, fíjense que el porcentaje de carbono es mucho mayor en este acero que en el acero anterior. ¿Y esto es por qué? Porque este señor que está aquí, el carbono, va a influir positivamente en la formación de esa martensita. También el cromo disminuye porque si nosotros analizamos lo que conversamos en los aceros ferríticos, en la estructura de cromo tiene una estructura BCC y tiende o propicia, según las leyes de Home-Rotary, propicia que se forme una estructura de esa misma o una estructura de esa misma estructura, pues vamos a decirlo así, no encuentro la palabra. La principal característica de este tipo de acero es la resistencia mecánica. Es decir, que este acero va a ser utilizado en una aplicabilidad donde se necesita mayor resistencia mecánica. Entonces, fíjense que otra de las bases fundamentales es como lo que estamos conversando, se obtiene por un tratamiento térmico de temple y revenido desde una región austenítica, Ah, ok. Entonces, ¿quién va a producir esa región austenítica? El acero inoxidable austenítico. ¿Sí? Y dentro de esos ejemplos podemos encontrar estos tipos de acero, el 410, el 416, el 420, el 501 y el 502. Son los que más se utilizan en este tipo de acero. Y aquí podemos observar el acero inoxidable martensítico. Fíjense que es una microestructura de acero inoxidable 410, que es uno de los principales.
de acero que tienen este tipo de comportamiento, donde fue templado desde una temperatura de 1000 grados centígrados y revenido a 200 grados centígrados por una hora. Entonces la fase clara es alfa, que es la ferrita, y la fase oscura es la martensita, ¿sí? Entonces eso lo vamos a comparar cuando llegue a su debido tiempo, cuando analicemos lo que es el tratamiento térmico. Entonces, veamos aquí. Entonces, aquí podemos ver algunos tipos, o mira, clasificación de las propiedades y aplicaciones según AISI de los aceros inoxidables martensíticos, ¿sí? Y entonces aquí podemos observar, ¿verdad?, los diferentes tipos, cómo varían en su composición, y dicen que, fíjense que las propiedades, vamos a enfocarnos aquí en las propiedades de la composición, dicen que, por ejemplo, el 403 tiene una composición. Si nosotros nos fijamos, ¿verdad?, prácticamente lo que es el 403, 410 y 414 tiene, y también el 416 tienen el mismo porcentaje de cromo, ¿sí? Relativamente. ¿Qué va a variar? ¿Verdad? Son los elementos aliantes, porque si observamos también el carbono, tiene la misma composición, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a variar la característica de acero? Como siempre hemos dicho desde un principio, la influencia que tienen los elementos aliantes, el manganeso, el silicio, ¿verdad?, el fósforo o el azufre, el molibdeno, dependiendo de la cantidad de esos elementos, va a variar el comportamiento de ese material. Porque estamos observando que los elementos principales se mantienen, el carbono y el cromo. Entonces, el límite elástico y resistencia al impacto elevado. ¿Quién juega ese papel fundamental? Este señor que está aquí, el manganeso, ¿sí? Resistente a la corrosión, alta resistencia mecánica. Entonces, resistencia a la corrosión, obviamente el cromo juega un papel fundamental, ¿verdad? Indistintamente que haya bajado su porcentaje, también ayuda a la resistencia a la corrosión, no tanto como la resistencia a la corrosión de los ferríticos, pero hay una resistencia a la corrosión. Por eso, entonces, si no se llamaría acero inoxidable. Pero entonces, el silicio ayuda también a que el cromo aumente la resistencia a la corrosión, y el manganeso, la alta resistencia mecánica. Como dice aquí, el límite elástico y resistencia al impacto. Es decir, el límite elástico es que se incrementa. Y al incrementarse el límite elástico, está incrementando la resistencia del material. Porque para poderse deformar hay que aplicar demasiados esfuerzos. En el 414, la resistencia a la corrosión y mayor resistencia mecánica. Entonces, fíjense que aquí el níquel juega un papel importante para la resistencia mecánica del material. Y fíjense que el níquel no tiene alto porcentaje. Aunque el níquel está aquí, el níquel, recordemos que uno de los objetivos principales del níquel es que es propicia la formación de la austenita. Y este martensítico proviene de un acero austenítico, vamos a decirlo así. Entonces, ese acero austenítico va a tener un porcentaje de níquel. Entonces, ese níquel, aparte de ayudar a que se forme la austenita y que posteriormente por tratamiento térmico se forme el acero martensítico, ¿verdad? Entonces, también ayuda a la resistencia a la corrosión conjuntamente con el cromo y le da esa mayor resistencia mecánica. Porque, obviamente, el porcentaje de níquel no es tan grande para que la parte austenítica sea mayor y baje las propiedades. En el 400, estábamos hablando del 414, ¿no? Aquí estamos en el 416, donde fíjense que baja resistencia a la corrosión. Entonces, esa baja resistencia a la corrosión es producto. Ya intrínsecamente hay una baja resistencia comparada con los aceros ferríticos, pero lo que es el fósforo y el azufre ayudan a la formación o a que precipite esta característica. El 418 es la resistencia. Fíjense que aquí hay un aumento. Fíjense que aquí ya aumentó el cromo, ya está un 14%. El manganeso, el silicio, y miren quién entra aquí, el tungsteno. Entonces, ya al entrar el tungsteno hay una alta resistencia al rojo, es decir, alta resistencia a altas temperaturas. El manganeso juega su papel importante, que es la alta resistencia, aunque también, como lo habíamos dicho, también es un formador de austenita, pero no tanto como el níquel. Y el silicio, que también ayuda a la resistencia a la corrosión, porque tiende a ser un material más que todo refractario. Entonces, fíjense, resistencia a alta temperatura. ¿Y quién juega
¿Quién da el protagonismo de esto? Este señor que está aquí. El tusteno, ¿sí? Entonces, el tusteno juega ese papel importante de darle resistencia al trabajo en rojo. El 420 da resistencia mecánica y ductilidad. Y bueno, eso también, fíjense que aquí es la misma composición, pero fíjense que el carbono aumenta. Entonces, esa resistencia mecánica se ve afectada, ¿por qué? Por el aumento de carbono. El 420F es similar a este, pero es más fácil de mecanizar, es decir, que no tiene alta resistencia para poder mecanizarlo, es decir, aplicar un trabajo en el torno o en la fresadora. El 431, resistencia mecánica y al impacto similar al grado 414. Si el 414, que vamos a ver cuánto tiene el 414, el 414 tiene níquel 1.25 a 2.5. Aquí el 400, ¿dónde? Bueno, me perdí. Más fácil, aquí, al 431, perdón. Este que está aquí, el 431. Entonces, fíjense que el níquel mantiene pero fíjense que el cromo aumenta. Entonces, tiene resistencia mecánica muy similar al 4, pero mayor resistencia a la corrosión, obviamente. ¿Por qué? Porque hay la influencia del cromo que está presente allí. Aquí el 440 tiene una ductilidad es fácil para el conformado en frío. Producto, fíjense que el manganeso se mantiene, pero el molibdeno se presenta en ese material. Igual que el silicio, lo que hace que estos materiales tienen esta característica. Y bueno, muchachos, así sucesivamente podemos observar que la influencia, que es lo que busca aquí, la influencia que tiene cada uno de estos elementos. Entonces, cada elemento tiene una característica que va a variar. Ya nosotros sabemos que el cromo es el elemento que ayuda a la precipitación o a que se forme la resistencia a la corrosión. Gracias, William. No mire que habías contestado. Bueno, entonces, aquí vamos. Aquí siguen, esto es sacado de la bibliografía de Lafner. Lo que acabamos de conversar lo podemos observar aquí, en las mismas características, en las mismas tablas. Y aquí podemos ver lo que son las características mecánicas. Moderada resistencia a la corrosión, lo que estamos hablando. Entonces, esa moderada resistencia a la corrosión permite que la alta dureza, porque nosotros habíamos analizado esa otra característica. Lo que pasa es que aquí estamos, cuando hablamos de moderada resistencia a la corrosión, muchachos, es compararla con los otros tipos de acero inoxidable. Todos son excelentes resistentes a la corrosión. Mantienen la pasividad del acero. Bueno, dependiendo del ambiente que se sostiene. Pero aquí, esto es producto de esa característica, de que como tiene alta resistencia, es decir, alta presencia de cromos, de carbono, de carburos, entonces ella puede, comparado con el acero ferrítico, bajar un poquito más la resistencia a la corrosión. Tiene baja soldabilidad, al igual que los aceros, como les dije, los aceros comparados con los aceros ferríticos, tienen baja soldabilidad. Toda esta característica es compararla una con otra. Es para compararla una con otra. En este caso vamos a compararla con los aceros ferríticos, donde tiene baja soldabilidad a diferencia de los aceros ferríticos. Excelente resistencia mecánica, claro. Tiene excelente resistencia mecánica normal porque tiene una estructura que le permite ser resistente como la martensita. Entonces, ese tratamiento térmico de temple y revenido que se aplicó al acero austenítico produce esa estructura martensítica y por ende una morfología totalmente diferente que es característico de esta propiedad. Puede ser endurecido por el tratamiento térmico, claro. Vuelvo y repito, es producto de ese mismo tratamiento térmico, hace que la resistencia aumente. Son bastante magnéticos.
lo que acabamos de conversar en los aceros ferríticos. Al igual que los aceros, el magnetismo genera problemas en la soldabilidad. ¿Por qué genera problemas en la soldabilidad? Porque se repelen. Entonces, el arco que se vaya a formar en ese acero, no va a permitir una calidad eficiente de la soldadura. Entonces, eso también, esta propiedad magnética también influye en la baja soldabilidad de este tipo de acero. Adecuados a temperatura moderadamente alta, sí, como lo podemos observar, hay ciertos tipos de acero y fíjense que la influencia que tienen los elementos aliantes hacen de que mantengan su resistencia o mantengan su trabajo en rojo. Sean resistentes a altas temperaturas. Y eso es influenciado por los elementos de aliantes. Uno de ellos, como hablamos, el tungsteno, juega un papel fundamental allí. Cuando reciben tratamiento térmico apropiado, tiene resistencia a la coraza. Exacto. Dependiendo de las condiciones, de cómo vamos a realizar los medios de enfriamiento, la velocidad de enfriamiento, la severidad de temple. Nosotros adecuando las propiedades del tratamiento térmico podemos inducir a aumentar la resistencia a la corrosión. Bueno, de que tenga una resistencia adecuada, no va a ser superior a la ferrítica, no lo va a ser, pero podemos adecuarla a que pueda soportar ciertos ambientes. Fíjense que aquí hay un comportamiento, fíjense que aquí tenemos el diagrama de lo que estábamos hablando en los aceros ferríticos. Obviamente, aquí hay un aumento del carbono. Indudablemente el carbono aumenta producto de este mismo tipo de acero martensítico, y al aumentar, entonces, esta zona que está aquí es la que va a crecer. Es decir, que vamos a tener una zona ferrítica más austenita, ¿sí? Entonces, fíjense el acero, su alto porcentaje de cromo produce buenas condiciones de templabilidad. Y a su vez, uno de los aceros que conforman este grupo es el acero 410. Si nosotros observamos ese diagrama, vemos que el 410 está ubicado en esta región que está aquí. Y fíjense que esa región se forma aquí en esta región pequeñita que está aquí, que se forma alrededor de unos 1600 a 1600 o 1700, alrededor de unos 1700 grados centígrados. Fíjense que ella va a coexistir aquí cuando estemos hablando de los tratamientos térmicos. Vamos a otro diagrama. Vamos a explicar ahora lo que es el diagrama isotérmico. Entonces, fíjense, mira, cómo varía este señor con respecto a el diagrama de enfriamiento. Fíjense aquí que dice diagrama de enfriamiento del acero inoxidable IC 410, que contiene 0.11% de carbono, lo cual lo hace que se desplace la zona alfa y gamma hacia la derecha, ¿sí? Y un 12.2% de cromo, aquí, cromo, austenizado a 980 grados centígrados. Entonces, pero si nosotros observamos, mira, fíjense lo que ocurre. Fíjense lo que ocurre. Que hay una mayor posibilidad que se forme la martensita. ¿Por qué? Porque la primera precipitación que va a ocurrir, ¿cuál va a ser? El carburo. ¿Y cuál carburo va a precipitar? El carburo K1, que hablamos en los aceros inoxidables ferríticos. Pero lo que nosotros podemos destacar es que, fíjense que va a ocurrir aproximadamente, si nosotros observamos, va a ocurrir aproximadamente a 3 por 10 a la 2, a 300 segundos de comenzar el enfriamiento. Es decir, que es un tiempo sumamente grande
y que da la probabilidad de que indistintamente, fíjense que la nariz, el diagrama se desplazó hacia la derecha, indudablemente enfriamientos menos severos van a tender a que se forme la martensita. Por eso que esta estructura tiende, estos aceros austeníticos, vamos a decirlo así, el acero primordial, por donde proviene este tipo de acero martensítico, puede formar este tipo de estructura. Entonces, con enfriamientos moderados al aire, puede suceder que se forme la martensita. Pero lo más óptimo es que se forme a través de la martensita, a través de un enfriamiento o un medio de enfriamiento como el aceite. Entonces, lo primero que se va a formar es ese carburo K1 que se va a formar a unos 300 segundos del momento que se produce el enfriamiento. Entonces, aquí vemos otra curva, como, fíjense, que habla de corrosión intergranular. Ups, eso ya lo venimos conversando. La formación de ese carburo se forma en los límites de grano, ¿sí?, de la matriz cuando se está produciendo ese enfriamiento. Y entonces, a la medida que va aumentando la temperatura, la pérdida, en este caso, aquí estamos influenciados, aquí la influencia, vamos a decirlo así, la influencia de la corrosión es la temperatura, ¿sí? Aquí estamos hablando, fíjense que en el eje Y dice pérdida de peso, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí este fue templado a 980 grados centígrados, ¿verdad? A 1800 grados Fahrenheit. Pero a la medida que va aumentando la temperatura, hasta aproximadamente unos 480 grados centígrados, empieza a aumentar la pérdida. Fíjense que tenía un comportamiento lineal, pero ya cuando empieza a llegar alrededor de unos 350, vamos a decirlo así, por aquí, empieza la pérdida, pero esa pérdida se ve acelerada alrededor de unos 480, que es lo que vemos aquí, es decir, que hay una sensibilización de ese material. Y esa sensibilización ocurre porque la corrosión que está generándose allí es una corrosión intergranular. Es decir, que este tipo de acero, como es un acero que resiste a la corrosión, pero moderadamente, esa corrosión va a ocurrir gracias a la precipitación de ese carburo de cromo K1, que va a precipitar en los límites de grano y va a producir este tipo de corrosión intergranular. Y fíjense que va a llegar a su punto máximo alrededor de los que casi 600 grados centígrados. Y fíjense la pérdida de peso que va a ocurrir. Después de eso, hay una pérdida, ¿sí? Empieza a disminuir, pero como podemos observar, la temperatura juega un papel importante en la pérdida de peso de esos aceros inoxidables martensíticos. Y esa pérdida de peso es influenciada por la precipitación del carburo de cromo K1. Ese carburo de cromo K1 ayuda a la sensibilización del material, es decir, a que se pierda peso de ese material. Fíjense que la característica con que se trabajó este tipo de material fue corrosión integral producida por la sensibilización del acero 410, el acero martensítico, al ser templado. El ensayo de corrosión fue templado a 980, te lo dice acá. El ensayo de corrosión se realizó durante 14 días en 20% con 20% de niebla salina. Es decir, que aparte de la temperatura, había un porcentaje de niebla salina. Es decir, que si hay un porcentaje de niebla salina, es decir, que hay un porcentaje de cloro que está presente allí. Y recordemos que ese ambiente de cloro o cloruros disminuyen la pasividad de los aceros inoxidables.
Y esto, bueno, lo podemos observar, ¿sí? En este tipo, vemos aquí la resistencia de los aceros inoxidables de 12% cromo tratados por 2 horas. Entonces, vemos también que al aumentar la temperatura, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Fíjense, lo que estábamos observando anteriormente, fíjense que a 480 aumenta la pérdida de peso, ¿verdad? Por la corrosión intergranular. Y esa pérdida de peso me va a disminuir la dureza del material. Entonces, es significativo, pues. Entonces, en conclusión, vamos a ir concluyendo con respecto a este tipo de acero. Este tipo de acero es una estructura martensítica que es altamente resistente. Por lo tanto, su beneficio va a estar alrededor de lo que es la resistencia mecánica, más no la resistencia a la corrosión. A diferencia de los aceros ferríticos. Y las aplicaciones que podemos observar es aspas de turbinas, revestimientos de aislamiento para válvulas, carcasas de bombas. Fíjense que son materiales que necesitan alta resistencia mecánica, cuerpo de válvulas y compresores, cuchillería, hojas de afeitar, es decir, materiales que necesitan, fíjense, una cuchillería. Esto lo podemos analogar. Es decir, tiene que ser un material altamente resistente a la corrosión. Por eso es un acero inoxidable, pero prevalece más la resistencia mecánica, porque aparte de soportar la humedad que pueda tener estos tipos de artículos, también tienen que tener cierta resistencia mecánica. Y fíjense que también son utilizados en ejes, pernos. Estos son materiales que deben soportar alta resistencia a la torsión, a la fatiga, ¿sí? A cargas dinámicas. Es decir, que ese comportamiento martensítico ayuda a que pueda resistir este tipo de material. Bueno, entonces vamos a finiquitar y podemos decir que los aceros martensíticos son utilizados principalmente por la resistencia mecánica que ofrece, prevaleciendo aún más sobre la resistencia a la corrosión y también por su bajo costo. ¿Sí? Aunque bueno, comparado con los aceros ferríticos, no tienen tanto bajo costo, es decir, son más costosos que los aceros ferríticos, porque en este caso hay que aplicar un tratamiento térmico, es decir, otro proceso de producción. Y al aplicar otro proceso de producción, mayor incremento en los costos de producción. Entonces, hay una disminución, esa baja resistencia a la corrosión es por la disminución del cromo presente. El cromo presente disminuye porque también es formador de la estructura ferrítica y que también esta estructura martensítica también se apoya en el aumento de la estructura martensítica, pero también debemos analogarlo con la estructura de los aceros inoxidables ferríticos, porque ese aumento del porcentaje de carbono va a hacer aumentar que se desplace la zona ferrítica y austenítica del diagrama ternario, ¿sí o no? Así como también ayuda a precipitar los carburos de cromo. Hay mayor probabilidad de que precipiten los carburos de cromo. Y si hay mayor probabilidad de que precipiten los carburos de cromo, entonces disminuye la resistencia a la corrosión. Entonces, todo está entrelazado. Entonces, esos carburos de cromo, en especial el K1, precipitan alrededor de la matriz. Y entonces, al precipitar ese tipo de carbono, va a generar concentradores de tensiones donde se va a focalizar la corrosión, formando la corrosión intergranular. Y es allí donde la corrosión intergranular, a medida que se varían ciertos parámetros, va a producir la pérdida de peso, es decir, la corrosión como tal. Entonces, el acero, por lo tanto, el acero ferrítico se utiliza más en ambientes donde sean más severos, porque la única formación que va a tener es una corrosión intergranular, sí, solo sí, si no se tiene las condiciones establecidas
controlada sobre la formación de esos carburos de cromo K1, y los aceros inoxidables martensíticos son utilizados para ambientes más resistentes mecánicamente que la resistencia mecánica. Y eso es consecuencia de que hay una mayor probabilidad de que se formen esos carburos de cromo sobre la estructura o los límites de grano de la microestructura. Bueno, muchachos, por lo tanto, esto es la parte final de los dos tipos de acero que vamos a ver. Para la próxima clase tenemos lo que son aceros inoxidables austeníticos, los aceros inoxidables endurecidos por precipitación, que este también proviene de un tratamiento térmico, es decir, que aquí ya estamos viendo dos tipos de aceros que provienen de un tratamiento térmico, como el martensítico y el endurecido por precipitación. Aquí vamos a buscar es la forma de cambiar la morfología de la precipitación, ¿sí? Y los aceros inoxidables dúplex. Dúplex significa o está entrelazado a la dupla. ¿Y cuál va a ser la dupla? La dupla de los aceros austeníticos y de los aceros ferríticos. Entonces, la característica que tengan, las desventajas que tengan los aceros ferríticos va a ser suplantada por las ventajas que tengan los aceros austeníticos y viceversa. Entonces, este se ha transformado en uno de los principales aceros inoxidables con más características, con la necesidad de aplicarlo en diferentes ambientes industriales por esa morfología de que tiene comportamiento ferrítico y austenítico. Entonces, bueno, muchachos, ¿alguna pregunta